Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Recas y en este vídeo vamos a ver una presentación sobre un cálculo de la sección de una línea de alimentación de un cuadro trifásico, en este caso. Entonces, los datos de los que disponemos son los siguientes. Hay que calcular la sección de estos conductores para una línea de alimentación trifásica con una potencia prevista de 35.000 vatios, como nos dice aquí el ejemplo. Entonces, los datos de esos conductores que tenemos disponibles es que son el aislamiento de estos conductores sería de PVC y la longitud de la línea serían 38 metros, desde este cuadro hasta del cuadro de mando y protección hasta este cuadro, que es del cual tenemos que calcular la sección de estos conductores. Se trataría de cables unipolares y el método de instalación bajo tubo en superficie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser el tipo de instalación. Entonces, en este caso, si nos vamos a la tabla 52.3, que en este caso es un extracto lo que tenemos, son muchísimas más las posibilidades que hay. Con los datos de los que disponemos nos iríamos al B1, que sería el tipo de instalación de este cuadro. Entonces, una vez que ya hemos determinado cuál es el método de instalación correspondiente en este caso, al tratarse de una línea trifásica, como es el caso, pues tenemos que pasar a calcular la sección por máxima intensidad de corriente admisible. Entonces, para ello tenemos que aplicar esta fórmula de la intensidad, que sería igual a la potencia partido de la raíz de 3 por la tensión y por el coseno. Entonces, en este caso, los valores de los que disponemos es, la potencia serían 35.000 y en este caso el coseno de phi usaríamos 1. Con lo cual, este valor de intensidad, 50,51, es el resultado que nos da de aplicar esta fórmula, con lo cual el siguiente paso, una vez que ya tenemos el valor de la intensidad, sería irnos a la tabla C521 bis, que es la que nos dice la norma, un EHD, que es la que tenemos que usar para calcular la sección de estos conductores. Entonces, una vez que tenemos esta tabla, tenemos que buscar con el valor de intensidad que nosotros nos ha dado un valor correspondiente en esta tabla. Entonces, como sabemos que los conductores tienen que ser de PVC y en este caso se trata de una línea trifásica, pues y el método de instalación sería el B1, entonces en esta casilla nos vamos hasta donde nos dice el tipo de aislamiento y una vez que tenemos la instalación y el aislamiento, tenemos que ir en esa columna a buscar un valor que sea superior en amperaje al que nos ha salido a nosotros en la fórmula. Entonces, en este caso, como podemos apreciar, este valor sería 59, con lo cual 59 amperios es un valor superior a 50. La siguiente ya sería 77 y la anterior se quedaría corta. Entonces, este es el valor que tenemos que tomar de referencia, con lo cual, una vez que tenemos ese valor, en la misma fila nos vamos hasta esta casilla de aquí, que es la que nos va a decir cuál es la sección en milímetros cuadrados con el valor de intensidad. Entonces, en este caso, el valor de la sección sería 16 milímetros cuadrados. Con lo cual, según nos dice este cálculo, necesitaríamos unos conductores de 16 milímetros cuadrados de sección por la intensidad máxima admisible. Pero tenemos que seguir haciendo otro cálculo más, que es el de la caída de tensión. Entonces, para poder hacer este cálculo tenemos que aplicar esta fórmula, la cual nos dice, tenemos que introducir unos datos que son la longitud de la línea, la potencia
los valores de conductividad, que en este caso, al tratarse de un aislamiento de termoplástico, eh, la conductividad de este tipo de conductores nos lo dice esta tabla de aquí, que serían 48,47. Ese sería el valor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es empezar en la fórmula a sustituir los valores que ya tenemos. Y el único valor que tenemos que calcular antes de poder aplicar todos estos datos sería la caída de tensión. En este caso, como se trata de una línea de fuerza, tenemos que aplicar el 5% de la caída de tensión. O sea, el 5% sería la caída de tensión máxima admisible en este montaje. Con lo cual, aplicamos esta fórmula, como es un 5% y la tensión que tenemos es de 400 voltios, pues el resultado que nos sale son 20 voltios. Sería la caída máxima de tensión admisible. Con lo cual, pues empezamos a sustituir los valores en la fórmula, 38 que sería la longitud en metros, 35.000 la potencia en vatios y abajo 48,47 que sería la conductividad del cobre para este tipo de aislamiento, 20 voltios que sería la caída de tensión y los 400 que son los 400 voltios de la línea. Entonces, el resultado que nos sale es este de aquí. La sección, según nos dice este cálculo, sería de 3,43 milímetros cuadrados. Esta sección, evidentemente, como pasa la mayoría de las veces, no es una sección estándar. Entonces nos tendremos que ir a la tabla y en la tabla vemos que la siguiente sección, al resultado que nos ha dado, sería la de 4 milímetros. 4 milímetros cuadrados. Entonces, el resultado sería 4 milímetros cuadrados, es decir, necesitaríamos unos conductores de 4 milímetros cuadrados de sección. Este resultado es inferior al resultado que nos dio haciendo el cálculo anterior, por máxima intensidad de corriente admisible. Entonces, en este caso, tenemos que coger el resultado más alto de los dos. Entonces, como ya hemos hecho el cálculo por los dos métodos, el que mayor resultado nos ha dado ha sido la sección de 16 milímetros cuadrados. Por lo tanto, en este caso, pues nos quedaríamos con este, con estos, con esta medida. Entonces, para este caso, al igual que para todos, hay que hacer el cálculo de las dos formas y coger el resultado mayor. Con lo cual, la solución sería que los conductores tienen que ser de 16 milímetros cuadrados. Muy bien, pues hasta aquí. Muy buenas tardes y hasta la próxima.